El libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 35, dice la bendita palabra del Señor. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 35 al versículo 41. Muy buenos días tengan ustedes, sean bienvenidos en esta hora de la mañana de hoy jueves 23 de junio del año 2022, bajo la sombra del Omnipotente. Recuerde que martes, jueves y sábado estamos estudiando el libro de los Hechos, lunes, miércoles y viernes con nuestro pastor, Primera de Corintios. Así que ya he leído el capítulo 15, desde el versículo 37 hasta el versículo 35 al versículo 41 del libro de los Hechos, capítulo 15. Y retomemos el versículo 37, donde vamos a ver, he titulado esta porción del día de hoy, la separación de dos gigantes de la fe. Separación de dos gigantes de la fe. ¿Cuáles son esos dos gigantes? En este caso, Bernabé y Pablo. Verso 37-38 dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces recordemos que en el primer viaje misionero, poquito más antes, cuando Pablo y Bernabé son enviados a la iglesia de Jerusalén a llevar una ayuda, recuerdan que por allá hubo un tiempo de hambre en la tierra del momento, en la época del momento, y Pablo y Bernabé fueron comisionados a llevar una ofrenda allí a la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, se cree que esa iglesia de Jerusalén parece ser que se reunían, se congregaban en casa de una mujer llamada María, que es la mamá, en este caso, de Juan Marcos. Parece ser una mujer pudiente, parece ser que era una mujer, pues, económicamente solvente. Y allí se dan algunos acontecimientos. Están orando, Pedro está encarcelado, Pedro sale de la cárcel, llega allí de una manera milagrosa y suceden algunos eventos. Jacobo muerto. Todo esto se da en el marco mientras
Pablo y Bernabé están en Jerusalén llevando esta ofrenda, esta ayuda a los hermanos allí en la iglesia de Jerusalén. Cuando Pablo y Bernabé se quieren devolver a Antioquía de Siria, Juan Marcos se anima a ir con ellos. El muchacho, era un muchachito, dice: yo también quiero ir a hacer la obra de Dios. Y Pablo lo lleva, y cuando ya después de un evento de ayuno, oración, el Espíritu Santo comisiona a Bernabé y a Pablo para ir a los gentiles hacia la parte occidental del Imperio Romano, hacia Asia Menor, a llevar el Evangelio, pues hay un evento que lo dice aquí el versículo 37. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Eso sucedió en el primer viaje misionero. Marcos se devuelve. Marcos vio que la situación de hacer la obra de Dios no era fácil y se devolvió. Entonces ya en este segundo viaje, cuando se está enlistando Pablo para un segundo viaje misionero a ese lugar, es donde Bernabé quiere llevar a su sobrino, entre otras cosas. Juan Marcos es sobrino de Bernabé. Entonces él quiere pues llevarse a su sobrino en este viaje. Parece que como si Bernabé quisiera darle a Juan Marcos una nueva oportunidad, y como si Pablo prefiriera más bien a un hombre más maduro para esta tarea, más digno de confianza. Pero vemos que hay una relación familiar entre Bernabé y Juan Marcos, y parece ser que esa relación de Bernabé con este joven Juan Marcos, que era su tío, o sea, Bernabé era el tío de Juan Marcos, pues debió de pesar bastante en el deseo de Bernabé de reincorporar a su sobrino al equipo misionero. Seguramente Pablo tenía también en cuenta las palabras del Señor Jesús, por allá cuando él había hablado en Lucas, y Lucas nos relata por allá lo que había dicho el Señor Jesús en el capítulo 9, versículo 62, cuando Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tremendo eso. Es decir, tal vez Pablo tenía presente estas enseñanzas de Jesús cuando ya ha dicho: el que se metió en esto, se metió. Ya no puede mirar atrás, porque si mira atrás, no es apto para el reino de Dios. O sea que aquí tenemos una primera aplicación para nuestras vidas. El que se metió a cristiano, es a cristiano. Esto es para toda la vida. Esto es hasta la muerte y más allá. Inclusive hasta la eternidad. Así que uno escucha personas que le dicen a uno: ¿usted todavía está evangélico? Y uno, pues claro. Me dicen: no, yo sí no pude, la verdad, yo me tocó retirarme. Cosas de ese tipo, me tocó retirarme porque es que la verdad yo vi que no le podía agradar a Dios, y eso definitivamente mejor me retiré para no meterme en problemas. No, el que se mete en esto, hermano, el que da el paso al frente, hermano, y que dice un día: rindo mi vida a Cristo, ya tocó. Y el que se mete a servirle, igual. Porque hay un llamado a la salvación, pero hay un llamado al servicio. Hay gente que pues fueron llamados a la salvación y se quedaron ahí en ese primer llamado, y se le van 10, 20, 30, 40, 50, 60 años de evangélico y nunca se dispusieron a servirle al Señor. A pesar de que, como dice por allá en 1 Corintios, aunque serán salvos como por el fuego, pero no recibirán recompensa. Sin embargo, hay otros que nos hemos metido en este reto. Un día nadie nos obligó, simplemente el Señor puso en el corazón el querer servirle. Simplemente un día dijimos: sí, Señor, me rindo, quiero servirte, quiero invertir mi vida en ti, gastar mi vida en ti. Quiero gastar mi tiempo, mis esfuerzos, mis energías, todo lo que soy en ti, lo invierto en ti. Un día dijimos eso, nadie nos obligó. Entonces por eso Jesús dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces posiblemente Pablo recordaba esas palabras, aunque él no anduvo con Jesús, pero muy seguramente las conocía. Posiblemente el apóstol Pablo diría: no,
Juan Marcos puso la mano en el arado en el primer viaje, pero en Panfilia tan pronto se le mojaron los pies, volvió atrás. Entonces Pablo miraba que era mejor llevar a una persona más confiable, una persona más madura en su fe para esta magna tarea. Entonces Bernabé quería llevar a su sobrino Juan Marcos, Pablo dijo que no. Entonces esto produjo entre Pablo y Bernabé pues cierta desaveniencia. Pablo quería o entendía posiblemente también que estas palabras de Jesús también implicaban que Juan Marcos debería pasar por una disciplina. Es decir, que Juan Marcos debería, como decimos en nuestras iglesias, pasar a la butaca para ser disciplinado y no seguir ejerciendo el ministerio hasta que no madure un poquito más, hasta que el Señor no trate con él. Es decir, otra palabra que hemos sacado de nuestras iglesias, la palabra disciplina. Esa palabra ya no existe. Cuando yo empecé a conocer del Señor, yo recuerdo que esa palabra estaba a la orden del día. A los siervos de Dios se les disciplinaba. Si alguien fallaba, se le disciplinaba. Se ponía en disciplina. Ahora no, ahora eso ya no existe. Ahora eso ya sirva y hágale, y tranquilo, y como pueda, y como quiera. Lo importante es tenerlo ahí. Pero mire que esta palabra es importante porque veo que Pablo comprendió que Juan Marcos debería pasar por disciplina. Y la palabra disciplina no es azote. La palabra disciplina no es garrote, no es rejo. La palabra disciplina viene de la palabra discípulo y es de alguien que está aprendiendo de su maestro. Entonces lo que está queriendo decir Pablo es que Juan Marcos todavía necesita madurar otro poquito. Que Juan Marcos todavía necesita más instrucción, entender más, comprender más lo que significa servirle al Señor. Por eso Pablo posiblemente no estaba de acuerdo en llevar en este segundo viaje a Juan Marcos. Entonces él entendía eso, que Juan Marcos necesitaría pasar por esto, por esta disciplina. Sin embargo, Bernabé quería llevarle. Entonces Pablo y Bernabé pues habían logrado resolver en otros momentos, como ya dijimos, problemas doctrinales, por ejemplo, como en este caso de los judaizantes. Ellos habían logrado de alguna manera mitigar, porque finalmente eso no se solucionó. Eso más adelante lo vamos a ver, que eso siguió, continuó, que los judaizantes querían y persistían y permanecían firmes en su forma de creer y en su forma de imponer esa doctrina a los recién convertidos gentiles. Sin embargo, ellos habían tratado de alguna manera, ya en el concilio de Jerusalén se había solucionado en parte, por lo menos se había mitigado, habían logrado solucionar ese problema doctrinal. Sin embargo, no habían podido resolver un problema personal, en este caso un conflicto personal, en este caso por una diferencia aquí de criterio. ¿Cuál era la diferencia? Pues sobre el servicio de Juan Marcos, sobrino de Bernabé. Entonces por esa situación, por ese desacuerdo, pues tomaron la decisión de separarse. Se separan estos dos colegas, se separan estos dos ministros del Evangelio, Bernabé y Pablo. ¿Cuáles serían las razones? Entre otras, no solamente el hecho de que Juan Marcos o Bernabé quería llevar a su sobrino Juan Marcos, quería incluirlo de nuevo, animarlo otra vez a la obra del ministerio, pero Pablo dijo, no señor. Sin embargo, eso produjo una desaveniencia, pero hay unas razones más de fondo. Hay unas razones más de fondo por la que nos invitan o que nos muestran la separación de Pablo con Bernabé. Había una confianza mutua entre Pablo y Bernabé, ya lo hemos dicho en otros momentos. Pero esta confianza mutua entre Pablo y Bernabé estaba empezando a mermar, estaba empezando a desaparecer. ¿Por qué? Había mermado a raíz de un incidente que había ocurrido por allá en Antioquía. Cuando Pablo, óigame bien, cuando Pablo chocó con Pedro y con el partido, digámoslo así, de la circuncisión. Así cuando inclusive en ese choque, inclusive el mismo Bernabé fue arrastrado
por la falta de sinceridad de ellos. Es decir, el apóstol Pablo, después de completar su primer viaje misionero, él, y justo antecitos de este concilio de Jerusalén en el capítulo 15, pues él había expuesto su desacuerdo, lo que ya estaba sucediendo en Antioquía de Siria. Y él dice en el versículo 2, como Pablo y Bernabé, óigame bien, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál era la cuestión? Pues hay un detalle, que a Pedro le pareció bien ir a visitar la iglesia de Antioquía de Siria. Pero no solamente le pareció bien ir a visitar a los hermanos gentiles cristianos que se estaban convirtiendo en Antioquía de Siria, sino que además Pedro comenzó a participar, a comer con los cristianos gentiles. Cuando llega una comitiva enviada de Jerusalén a Antioquía de Siria, de judaizantes, es decir, los que no habían sido autorizados para ir a judaizar a los cristianos gentiles de Antioquía de Siria, inmediatamente Pedro, tan pronto vio que venían gente de la iglesia, ¿qué hizo? Se apartó de los judíos, de los cristianos gentiles, y empezó a jugar a dos bandos. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pues Pablo le tenía su guardado a Pedro para cuando llegaron al concilio de Jerusalén. Ya había una desaveniencia, pero Pedro, o Pablo mejor, antes de escribe la carta a los Gálatas para advertirles de este peligro. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en esa carta a los Gálatas, es decir, a las iglesias que había establecido en el primer viaje misionero. Entonces Gálatas 2:11 dice, pero mire lo que dice, mire lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Galacia, le dice a las iglesias, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía de Siria, Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía de Siria, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes, oiga lo que está diciendo, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judaizantes. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera, ahí va, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si notamos el detalle, antes de que llegaran los judaizantes a Antioquía de Siria, parece que Pedro ya había ido y estaba participando con ellos. Y ya estaba, y tan pronto llegaron los judaizantes allá, ahí mismo se apartó de ellos y empezó a jugar a dos bandos. Y Pablo lo reprende fuertemente. Y dice que aún Bernabé está haciendo, dice, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, si nota, prácticamente el hecho de querer decir que Bernabé quería llevar a Juan Marcos en el segundo viaje misionero, el problema no fue Juan Marcos. El problema era que ya venía, digámoslo así, casado entre Pablo y Bernabé desde un poquito más antes, por este asunto que acabamos de leer. Y esto viene también a confirmar que Bernabé no estaba completamente seguro y decidido en cuanto a los planes de Pablo de establecer iglesias gentiles
totalmente emancipadas de las obligaciones legales, es decir, que no estaban obligadas a judaizarse. Sus diferencias de opinión entonces estallaron con ocasión del asunto de Juan Marcos. ¿Sí me hago entender? Ya venía el asunto, ya venían las situaciones entre Pablo y Bernabé con esa situación. Ya Pablo como que miraba en Bernabé que como que ya no era de confianza porque se había dejado arrastrar inclusive por la corriente judaizante. Y Bernabé pues todavía tenía sus dudas en que Pablo siguiera estableciendo iglesias gentiles. Aquí sí que la excusa, digámoslo así, el problema se da, o estalla o la olla se explota, es cuando precisamente Juan Marcos o Bernabé quería llevar a Juan Marcos en su viaje misionero. Y aquí sus diferencias se estallaron y la pretensión de Bernabé de volverle a integrar al equipo misionero de Juan Marcos, y esto no estuvo de acuerdo en el apóstol Pablo. Lo más triste de todo es que no hay en todo el Nuevo Testamento evidencia alguna de que Pablo y Bernabé se volvieran a encontrar. Lo más duro, que estos dos hombres, estos dos gigantes de la fe, estos dos hombres que trabajaron hombro a hombro en pro del ministerio, ahora por estas desavenencias se separen. Qué tremendo. De aquí en adelante no se habla de Bernabé. Ni Bernabé ni Juan Marcos vuelven inclusive a mencionarse. Usted lo va a encontrar y se lo dejo de tarea. Que ni Bernabé ni Juan Marcos vuelven a mencionarse en este libro de los Hechos de los Apóstoles de aquí en adelante. Ya no se vuelven a mencionar ni Juan Marcos ni Bernabé en el libro de los Hechos. Y haga la tarea. Búsquelos y si usted me dice, si usted los encuentra, le doy un premio. Ni Juan Marcos ni Bernabé se encontrarán de aquí en adelante en el libro de los Hechos. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo eso! Pero también es cierto que los sentimientos de tristeza, inclusive de amargura, no le duraron mucho tiempo al apóstol Pablo. Porque éste menciona después a Bernabé en 2 ocasiones. Aunque hay que reconocer que lo hace de una manera muy fría o de una manera escueta. ¿Dónde los nombra? Ya no en el libro de los Hechos. ¿Dónde se nombran? En Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 4, dice Pablo: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana como mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé? Por ahí lo nombra, ¿sí ve? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Sí nota? Entonces, posiblemente está el recuerdo de que Pablo está recordando a Bernabé. Sin embargo, también en Colosenses, Pablo vuelve y lo nombra. Mire lo que dice en su carta a los Colosenses, capítulo 4. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, oiga, los nombra. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Pablo llega también a mostrar más adelante un afecto por Juan Marcos, después de que éste hubiera sido, sin duda, ya madurado en su fe. Esa era la disciplina que Pablo quería en Juan Marcos, que madurara, que conociera más, que estuviera más consciente de lo que significaba el llamado al ministerio. No era la disciplina aquí, no era azote, la disciplina aquí no era látigo, no. Por eso nuestras comunidades, aunque ya pasó de moda la palabra disciplina en nuestras comunidades, hay siervos que tienen que ponerse en disciplina. Y la disciplina no es excluirlos, ni rechazarlos, ni mirarlos feos. La disciplina es al contrario, abordarlos. Es decir, no se les permite ejercer el ministerio hasta que haya aprendido un poco, hasta que sea más consciente de la responsabilidad que tiene. Pero mientras tanto, el que está en disciplina se aborda, se le cubre, se le ayuda, se le ayuda a entender lo que significa el llamado al servicio. No es rechazarlo allá. Usted no puede servir porque usted está en disciplina. No. Al contrario, es tenerlo en instrucción para que él también vaya reaccionando y vaya entendiendo la responsabilidad que tiene. Porque hoy mucha gente entra a los ministerios y sale como si estuvieran subiéndose a Transmilenio
Eso entran y salen, entran y salen, entran y salen. Hoy están, mañana no están, después vienen 8 días, vuelven y entran. Y esto no puede ser así, hermano querido, y perdóneme la expresión. La obra del Señor no es una plaza de mercado, ni una recocha, hermano, donde el que se mete a esto, hermano, tiene que tener claridad a qué se mete. Por eso yo en otros momentos le he advertido a usted. Si usted quiere servirle al Señor, prepárese, hermano, prepárese, porque va a encontrar desavenencias aún entre los mismos ministros de la fe, que están sirviendo al Señor. Ayer el pastor nos enseñaba el Salmo, donde él dice, si hubiera sido un enemigo mío, uno de los de afuera, pues yo me cuido, pero no me di cuenta que era uno de los íntimos, de los míos, de los que están ahí mío, que íbamos de la mano al templo. Entonces imagínense, hermano querido, y aquí ese salmo podríamos decir que era un salmo profético, donde se está hablando de la traición de Judas a Jesús. Uno de los míos, dice, los que estaban conmigo. Entonces, hermano, eso no le debe extrañar, eso hace parte del paquete. Entonces, esa palabra disciplina para un siervo de Dios es precisamente para eso, para que ella pueda entender, comprender el significado, la responsabilidad que se tiene del ministerio. Y eso es provechoso hacerlo. Eso es provechoso, hermano querido, cuando hay hermanos que están sirviendo al Señor y están patinando por ahí. Toca ponerlos en disciplina. Y la obra no se va a caer, al contrario, se le va a ayudar. Porque cuando al siervo se le permite, entre, salga, vaya, venga, vuelva, cuando quiera, hermano, le estamos haciendo es un mal al siervo. Es decir, si lo amamos, lo disciplinamos. Por eso el Señor dice, por allá en Hebreos capítulo 12, dice que no tengamos en poco la disciplina del Señor cuando somos disciplinados por Él, porque Él, al que ama, disciplina, y al que recibe por hijo, lo disciplina, porque el que no disciplina es como un abortivo. Entonces nosotros no le demostramos el amor a los siervos, teniéndolos ahí cuchichándolos, sino verdaderamente siendo como es. Si toca disciplinar, disciplinar, como los padres con los hijos, algo parecido. Entonces eso era lo que Pablo quería ver en Juan Marcos. Y Bernabé quería llevarlo, y Pablo dijo, no, hay que ponerlo en disciplina, hay que esperar que madure un poquito. Y si ve que fue beneficioso en la vida de Juan Marcos. A Bernabé no le gustó el asunto. Bernabé dijo, entonces yo me voy para otra iglesia, yo me voy de aquí, esto aquí no va a hacer lo que yo quiero, y se separa de Pablo. Sin embargo, mire lo provechoso que fue para Juan Marcos el que Pablo lo hubiera puesto en disciplina. ¿Sí nota? ¿Por qué sabemos? Porque Pablo llega también a mostrar un afecto por Juan Marcos después de que éste hubiera sin duda madurado. Y mire, lo dice en 2 Timoteo, mire lo que le encarga a Timoteo, le dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Sí nota lo bonito? Lo bonito que es eso. Pablo no estaba rechazando a Juan Marcos. Pablo lo estaba poniendo en disciplina, que madurara, que fuera más consciente, que esto de hacer los viajes misioneros no era fácil. Y mire cómo vemos a Juan Marcos que comprendió la dinámica del servicio. Qué bonito, hermano, qué bonito que nosotros podamos ayudar a los que están sirviendo con nosotros, hermano, en esa tarea. Claro, muy amorosamente, muy misericordiosamente. Decir, hermanito, usted pues hasta el momento no puede servir, hermano, así como usted, hermano. Métase en disciplina. Metas en disciplina, espere que el Señor hable, lo concientice, le muestre lo que realmente significa el servicio al Señor, y después nos volvemos a ver dentro del ministerio. Y es lo que está haciendo Pablo con Juan Marcos, ¿sí nota? En cambio Bernabé se llenó de situaciones y empezó a entrar en dudas porque ya se estaba dejando arrastrar inclusive por la corriente judaizante. ¿Sí nota? Ahí vemos varias características que nos son útiles para nosotros aplicarlas en nuestras comunidades. Cuando, hermanos queridos, se habla de disciplina otra vez, no se está hablando ni de desamor, ni se está hablando de falta de misericordia, no, al contrario, man. El Señor mismo nos dice, el Señor al hijo que ama, al que recibe por hijo, al que ama, lo disciplina. Lo disciplina. Entonces, que Dios nos ayude. Entonces ya en el versículo 39 nos empieza a hablar ya a atisbos de lo que va a ser el segundo viaje misionero de Pablo. Y en el versículo 39 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron, Pablo y Bernabé, el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, y póngale cuidado a este detalle, Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. Pero entonces, ¿por qué más adelante Pablo le dice a Timoteo que traiga a Marcos?
posiblemente Bernabé, o perdón, posiblemente, implícitamente estoy dándome cuenta aquí que Juan Marcos también se apartó de Bernabé. Posiblemente, por lo que veo. Dice, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. Pero entonces, óigame bien, en Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo conmigo. ¿Sí nota? Posiblemente eso quiere decir que Juan Marcos siguió con su maña. Juan Marcos seguramente también se le apartó a su tío. Dijo, no tío, esto aquí en Chipre está duro, nos vemos. Aunque el texto no nos lo diga, pero nos da la libertad de mirar que implícitamente pudo haber sucedido eso. ¿Sí nota? ¿Sí nota, hermano, cuando somos porfiados? No, es que hay que hacerlo así, y si no lo hacemos así, entonces yo me voy, suelto todo, boto todo. No, hermano, ayuda, que Dios nos ayude a hacer las cosas a la manera de Dios. Eso no es crueldad, eso no es falta de amor, eso no es falta, al contrario, hermano. Al contrario, yo he tenido la oportunidad de hablar con pastores, hermano, y que me dicen, hermano, a mí me tocó meter en disciplina al ministerio de alabanza. Así lo dicen, y me subo a la tarima o me subo allá a la tril un domingo con una guitarra y yo solo toco allá porque todo el ministerio de alabanza está sentado por algún X o Y motivo. Y eso no es perjudicial, ni es falta de amor, ni es imposición. Al contrario, es ayudarle a los que están sirviendo. Porque esto del servicio, hermano, no es fácil. Y tiene uno que encontrarse con muchas cosas y estrellarse con muchas cosas para ir madurando, hermano, para que cualquier vientico no nos saque corriendo. Miren aquí, Bernabé desapareció de la escena, pero posiblemente Juan Marco fue que se le separó también a él. ¿Sí nota? Por lo que dice Pablo a Timoteo, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo. Toma a Marcos. Seguramente el hombre estaba por ahí desparchado. Toma a Marcos y tráelo contigo. ¿Y cómo sabemos que Marcos maduró en su fe? Porque también más adelante lo vemos testificando cuando escribe el Evangelio de Marcos. Y muy posiblemente el primer testigo, el testigo de primera mano de Marcos para escribir el Evangelio, su Evangelio, fue el apóstol Pedro. Que Dios nos ayude. Así que mire lo que dice, verso 39. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aquí la voz traducida por desacuerdo, que encontramos aquí en el versículo 39, esa voz traducida por desacuerdo, óigame bien, esa voz traducida por desacuerdo es del griego paroxismos. Paroxismos. El vocablo que tenemos en nuestro léxico castellano directamente tomado del griego significa arranque de ira, exaltación extrema de fuertes sentimientos, afectos o pasiones. ¿Sí nota lo que significa la palabra desacuerdo en el griego? En el griego significa paroxismos, arranque de ira, exaltación extrema de fuertes sentimientos, afectos o pasiones. Eso era lo que estaba afectando a Bernabé. ¿Sí nota? ¿Qué tenía Bernabé? Un arranque de ira. Entonces, si no va mi sobrino, yo tampoco voy. Vamos, chino, camine a ver Juan Marcos. Y el chino que fue con él, pero más adelante se le apartó. Muy seguramente. También lo dejó tirado. ¿Sí nota? ¡Qué tremendo! Entonces, ¿cuál era el propósito inmediato del apóstol Pablo? Recordemos que el apóstol Pablo en su primer viaje misionero había fundado iglesias, varias iglesias, en las ciudades gálatas del sur. Ahora voy a explicar un momentico eso. En las ciudades gálatas del sur. ¿Cuáles iglesias se había fundado? Si tome allí un papel y lápiz, porque le voy a dictar unas situaciones acá para que las tenga muy en cuenta ahí. Tome papel y lápiz rápidamente. Papel y lápiz, el lápiz más rápido del oeste. Pablo había fundado varias iglesias en Asia, en Galacia del sur. ¿Cuáles iglesias había fundado Pablo en el primer viaje misionero? Y para que usted lo encuentre y lo corrobore, en Antioquía de Pisidia. Eso está en Hechos 13, versículo 14 al 50. La fundación de la iglesia en Antioquía de Pisidia.
Segunda iglesia, Iconio. ¿Dónde está? En el capítulo 13, versículo 51, hasta el 14:7 y en el 16:2. 13:51, 14:7 y 16:2. Otra iglesia en Listra. ¿Dónde está? Hechos 14:8 al 19. Hechos 14:8 al 19 y en el 16:2. Y otra cuarta iglesia, la iglesia de Derbe. ¿Dónde está? Hechos 14:20 y 21 hasta, o mejor, Hechos 14:20 y 21, déjalo hasta el 23. Hechos 14:20 al 23 y 16:1. ¿Sí nota? Entonces Pablo había fundado estas 4 iglesias allá en Antioquía, o mejor, en Galacia del Sur, lo que se conoce como la Gálatas del Sur o la Galacia del Sur, en estas 4 iglesias. Ahora lo que Pablo quiere es ir a darle una vueltica a los hermanos. Por eso le dice a Bernabé, vamos allá a ver a los hermanos, a ver cómo están. Y antes de su regreso a Antioquía de Siria, vemos que Pablo, o nos confirma que realmente Pablo había establecido estas 4 iglesias en el primer viaje misionero. ¿Cómo lo sabemos? Porque después, cuando está culminando Pablo su primer viaje misionero y quiere regresar a la operación, a la base de operaciones que es Antioquía de Siria, mire lo que dice Pablo en Hechos 14, 22 y 23. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Verso 23. Y constituyeron, oiga lo que dice, y constituyeron ancianos o líderes en cada iglesia. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces aquí vemos que sí, Pablo estableció estas 4 iglesias en su primer viaje misionero. Y la proposición de Pablo a Bernabé había sido, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Eso está en Hechos 15:36. Pero por el versículo 41, de Hechos 15, comprendemos que Pablo y Silas pasaron por Siria y Cilicia confirmando precisamente a las iglesias. Por lo tanto, el propósito primordial del apóstol fue el de confirmar lo que ya habían realizado, lo que ya habían establecido, esperando sin duda que el Señor hubiese aumentado el número de creyentes allí, tanto los discípulos de tanto líderes allí en estas iglesias que él había establecido. Y más tarde, Pablo, después de que confirma a los hermanos del primer viaje misionero, después de que confirma que los hermanos están bien, pues ahora ¿qué hace? Alza sus ojos para mirar en nuevos campos, para ir a nuevos lugares, siendo guiado por fin a regiones que nunca había contemplado ir, entrar tan tempranamente a esos lugares. Pero no fue menos importante la confirmación de la obra pasada, de lo que habían establecido en el primer viaje misionero. Así que ahora va a la iniciación de nuevas etapas para el desarrollo total del plan de la obra, de lo que Dios les había dicho. Ir y llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, queriendo decir sin límite, hasta donde más alcance. Así que Bernabé pues toma consigo a su sobrino Juan Marcos, yendo con él a Chipre, donde seguramente podían recoger fruto también del viaje anterior, es decir, cuando iban rumbo a Antioquía de Pisidia, y levantar allí seguramente pues levantaría más obra sobre los buenos fundamentos de entonces, porque en este caso un hombre del calibre moral y espiritual de Bernabé pues no habría de despreciar lo que había hecho el Señor, y más bien tampoco había podido, hubiera, digamos, dejado de lado todo lo que había aprendido al lado del apóstol Pablo durante su primer viaje misionero, muy seguramente. Sin embargo, el libro de los Hechos no nos da más detalles acerca de esta obra de Bernabé y Juan Marcos. En el libro de los Hechos no aparece más. Ahora pues entonces vemos a Pablo con un nuevo compañero. Dice el verso 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pablo sabía el valor del compañerismo en la obra.
Él sabía ese valor. Y se comprende que ya había tratado mucho con Silas, o en este caso también la Biblia lo llama Silvano, que es el mismo. Uno de los hombres eminentes entre los hermanos, que habían sido de los portadores de la carta de Jerusalén a Antioquía. ¿Se acuerda que lo enviaron con Judas? No Judas el que entregó al Señor, sino con un apóstol llamado, con un discípulo llamado Judas. Los enviaron para que llevaran la carta a Jerusalén, la que escribieron en el concilio al final de la reunión. Así que él había sido uno de los hombres muy seguramente líderes, muy fieles allí en la iglesia de Antioquía de Siria, y fue quien llevó esa carta confirmando su mensaje por medio de su propio ministerio, es decir, su ministerio profético. Hechos 16 dice lo que dice la palabra cuando vemos la confirmación. Mire la diferencia entre Bernabé y Marcos, Juan Marcos, con Pablo y Silas. Recordemos que en el segundo viaje los dos se van a separar. Pablo se va, Bernabé se va con Juan Marcos, su sobrino, a Chipre, pero Pablo lleva a Silas consigo y se va a confirmar las iglesias del primer viaje misionero, lo que habían confirmado, y a extender el evangelio, a seguir para otras nuevas regiones. Pero mire cómo lo que se hace dirigido por Dios perdura. Mire lo que dice, mire cómo Dios confirmó, y Lucas nos da ese detalle en el libro de los Hechos, de cómo Dios confirmó la obra en Silas y no en Bernabé y Juan Marcos. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que vamos a mirar, eso lo vamos a desarrollar en el capítulo siguiente, es decir, el capítulo 16. Solamente permítame adelantarle un poquito lo que dice en Hechos 16, versículo 19. Dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. ¿Sí nota? Y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles. Mire qué diferencia entre Juan Marcos y Silas. Y los azotaron, los ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Sí notan? ¿Cómo confirmamos, hermano, el llamado? Pues, hermano, a veces decimos que las bendiciones de Dios quisiéramos recibirlas en papel regalo, pero a veces más bien vienen en papel, envueltas en papel aflicción, en papel pruebas, en papel luchas, en papel circunstancias difíciles. Ahí es cuando uno confirma que el Señor lo ha llamado. Porque, como dije en días anteriores, cuando usted está haciendo lo que el Señor le pide que haga, usted está pisándole los callos al diablo, y él no está contento con eso, hermano, y tratará de quitarlo a usted, de eliminarlo, de sacarlo de la carrera. ¿Sí nota cómo se confirma el llamado? Eso no es tan chévere que la estamos pasando aquí en el ministerio, la pasamos bueno, y el día que medio le pase alguito, yo no salgo, yo no vuelvo por allá, yo dejo todo tirado. No, hermano querido, el Señor mismo confirma su obra. El que empezó en nosotros la buena obra la confirma, y Él mismo aviva la obra en estos tiempos a través de sus siervos, de quienes llama, de quienes tienen claridad a que fueron llamados. ¿Sí nota? Vemos la diferencia marcada. Bernabé se fue con su sobrino para Chipre, pero Lucas no nos da detalles. En cambio, sí nos da los detalles de la confirmación del ministerio de Silas. Pablo no se equivocó cuando llevó a Silas. Mírenlo, ya lo vemos allá, entrados en el ministerio, y que recibieron azotes, cárceles, el pueblo casi los lincha, los echaron a la cárcel, los azotaron, y ahí está Silas. No vemos a un Silas devolviéndose, no vemos a un Silas diciendo: uy, Pablo, yo como que chao, hermano, hasta aquí lo acompaño. No, lo veo también ahí a hombro a hombro con Pablo, también recibiendo de lo mismo. Qué bendición, hermano, es cuando tenemos consiervos que también la tienen clara. ¿A qué fueron llamados? ¿A qué fuimos llamados, hermano? Dios nos ayude. Este hermano destacado, Silas, este hermano destacado en Jerusalén, pero a la vez ciudadano romano, da muestras de ser un hombre fiel, de ser un hombre culto, influyendo
probablemente en un buen estilo griego helenístico cuando se escriben las cartas a los tesalonicenses y en la carta primera de Pedro. Y hay frecuentes menciones de su servicio hasta la época de la evangelización en Corinto, siendo inclusive probable que él quedara allí a cargo de la iglesia al salir Pablo de la ciudad de Corinto para ir a Jerusalén. ¿Cómo lo sabemos? Mire lo que escribe Pedro. Pedro da testimonio. Pedro escribe en su carta primera de Pedro 5:12, dice, por conducto de Silvano, es lo que está diciendo Pedro, por conducto de Silvano, es decir, de Silas, a quien tengo por hermano fiel. ¿Cómo lo dice? Por hermano fiel. Os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Sí nota el testimonio que da Pedro más adelante de Silas? Hermano fiel. Aquí se le ve como hermano fiel que colaboró más tarde con el apóstol Pedro inclusive. ¿Sí nota? Era compañero idóneo para tomar el lugar de Bernabé como íntimo ayudador de Pablo. ¿Sí nota? Más tarde no se habla tanto de un colaborador especial, sino que vemos a Pablo rodeado más bien de un número de los tales, de más colaboradores. Pablo más adelante en sus cartas va a nombrar solamente en este caso a Silas, sino va a nombrar a otros, que es natural y tiene que ser así en vista del avance de la obra. Si la obra crece, pues Pablo tiene que rodearse de más personas fieles, de más personas idóneas, de más personas maduras en su fe, para la solución de las cuales Dios levanta diversos dones para hacerle frente a las circunstancias que se van a ir gestando a lo largo de las iglesias nacientes. Así que la iniciativa de esta colaboración con Silas durante el segundo viaje misionero, pues partió de Pablo, como es natural, ya que lo escogió por compañero. Verso 40 dice, y Pablo escogiendo a Silas, dice el verso 40, y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahora hemos de entender que Silas había comprendido la gran importancia, la relevancia, la responsabilidad de la obra de Dios en las provincias a donde iría acompañando a Pablo. ¿Sí nota? La tenía clara. Y que él mismo, es decir, Silas, él mismo sentía el llamado del Señor, juntamente con ese profundo anhelo de apoyar al apóstol Pablo en la realización de este cometido, de trabajar hombro a hombro con Pablo para el establecimiento o la extensión del evangelio del reino en todas las regiones gentiles. Así que en el paso por Siria y Cilicia, dice el verso 41, dice que pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. ¿Cuáles iglesias? Las que le acabé de nombrar hace unos momentos. Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe, Listra, que son por lo menos las más conocidas en las Gálatas del Sur o en la Galacia del Sur. Así que recuérdese la íntima relación aquí, recordemos que existía entre Antioquía y la provincia conjunta de Siria y Cilicia, pues ya que hemos expresado aquí la opinión de que las iglesias en ella, probablemente numerosas, tendrían un origen doble. ¿Cómo así? ¿Cómo se originarían esas iglesias? Pues lo primero, recordemos, es que correspondía a los trabajos de Pablo, muy seguramente por allá en Tarso, durante los años escondidos. ¿Se acuerda que hablamos de los años escondidos de Pablo o años silentes, que posiblemente, como él mismo va a decir más adelante, fueron posiblemente 13 o 14 años donde Pablo posiblemente no se nombra? El Señor lo está preparando para la obra del ministerio. Pero Pablo, mientras está esperando su oportunidad, Pablo, mientras está esperando el momento de ejercer el ministerio, pues él no se queda pasivo. ¿Sí me hago entender? Es paciente, mas no pasivo. Una cosa es ser paciente y otra cosa es ser pasivo. Cuando somos pasivos es porque nos quedamos sentados. Es que el Señor nada que me da la oportunidad. En esta iglesia no le dan a uno la oportunidad de hacer nada. Yo, pues, si el Señor no me llama, pues, si no siento un éxtasis, pues ahí me quedo. Y pasan 5, 10, 15, 20, 30 años y nos llevamos el ministerio a la tumba. Los cementerios están llenos los cementerios sí, están llenos
de ministerios que nunca se desarrollaron. De eso están llenos los cementerios, de libros que nunca se escribieron, de edificios que nunca se construyeron, de empresas que nunca se consolidaron, porque todo se quedó en el sueño, en el buen anhelo, en el buen deseo. Ay, yo quisiera hacer, yo quisiera, hermanos. Pero una visión, lo voy a decir de esta manera, una visión precisamente es un sueño más una acción. Es un sueño más una acción, eso es una visión. Porque una visión sin acción se convierte solamente en una ilusión. Y así andamos muchos, ilusionados. Ay, yo quisiera servir al Señor. Yo quisiera un día predicar como predican allá. Yo quisiera un día salir a los parques. Yo quisiera, y se nos van los años y nunca nos decidimos a servir al Señor. Así que Pablo muy seguramente, mientras está esperando su momento de ejercer ya el apostolado, pues Pablo seguramente predicó en los lugares donde estuvo, allá en Tarso. Mientras tanto estuvo predicando en esas regiones. Así que posiblemente esas iglesias eran numerosas. ¿Por qué? Porque correspondía a los trabajos de Pablo durante esos años escondidos antes de ser llamado por Bernabé. ¿Se acuerda que Bernabé fue y lo buscó a Tarso allá, desde Antioquía de Siria? Lo segundo, ¿por qué? Eran numerosas, porque surgía también del espontáneo esfuerzo misionero de la floreciente iglesia de Antioquía de Siria, desde donde partirían muchos misioneros anónimos. Ya lo hemos dicho, eran misioneros, digamos, personas que voz a voz corrían el evangelio, pronunciaban el evangelio charladito, como hemos dicho en otros momentos, y eso hacía que más personas se fueran integrando a la iglesia, muy posiblemente. Así que no hemos de suponer que fallara la norma allí mismo donde los discípulos habían sido entrenados por adalíes, es decir, guías, como Pablo y Bernabé, en el caso de Antioquía de Siria, allá por un año, pero después, cuando fueron a las iglesias de Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe, muy seguramente ellos les instruyeron. Dice que dejaron ancianos en cada iglesia, que dejaron líderes, y muy seguramente estos siguieron haciendo la tarea. ¿Sí me hago entender? Como Pablo no viene a evangelizar, es que como Pablo no viene aquí a ver, pues aquí esperemos a ver si llega. No, ellos también, los que estaban allí, los líderes que Pablo dejó establecidos allí, muy seguramente ellos también hicieron la obra. Y cuando Pablo va con Silas a confirmar la obra, pues muy seguramente se dieron cuenta que la obra estaba confirmada, que realmente estaban creciendo. Así que las circunstancias de la fundación de esas iglesias variarían también considerablemente en cada caso, muy seguramente. Cada una tenía sus propios problemas, digámoslo así, según las soberanías también, o las soberanas manifestaciones del poder del Espíritu Santo conforme se iba moviendo en cada iglesia, por los medios que debería utilizar en cada iglesia, en cada comunidad, el Espíritu Santo, porque no debemos dejar escapar el detalle que quien está obrando es el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero todas ellas necesitaban ser corroboradas, ser confirmadas en la fe. Y no se menciona aquí la entrega de la carta de los apóstoles y ancianos de Jerusalén, esa carta que mandaron desde Antioquía de Siria, a pesar de que iba dirigida especialmente a todas esas iglesias gentiles, pero muy seguramente ya los hermanos de la región, ya muy seguramente ya la habían recibido por medio de mensajeros enviados anteriormente desde Antioquía de Siria. Recordemos que había sido también enviado allá, inclusive Silas, habían sido posiblemente otros la llevaron. Entonces ya Pablo estaba advirtiendo. ¿Por qué de hecho Pablo escribe la carta a los Gálatas? Que la carta a los Gálatas está inclusive después del primer viaje misionero y antes del concilio de Jerusalén. En ese espacio de momento Pablo ya ha escrito una carta a las iglesias que establecen el primer viaje misionero, porque los judaizantes están allá, están empezando a llegar a atacar la iglesia, y por eso ellos como que se están otra vez queriendo devolver, y por eso Pablo se llena de tristeza. Se dice: pero ¿cómo si las iglesias que acabamos de establecer allí se quieren judaizar? No, hay que escribirles rápidamente. Y escribe todo eso, lo que ya hemos hablado aquí un poquito de esa carta, de cómo Pablo también
tuvo que llamarle la atención al apóstol Pedro. Entonces vemos que él está, ¿cómo sí que anden pues en la libertad con que Cristo los hizo libres y no anden otra vez bajo el yugo de esclavitud? Les está queriendo advertir sobre esa corriente judaizante que está llegando a las iglesias de allá de Asia Menor, de la Galacia del Sur. Entonces les quiere escribir también esa carta. Entonces posiblemente la carta a los Gálatas se escribió en ese espacio, mientras Pablo termina su primer viaje misionero, y antes del concilio de Jerusalén es que posiblemente Pablo ha mandado ya esa carta a esas iglesias de Galacia. Así que, pues vamos a entrarnos a lo que corresponde al segundo viaje misionero, pero si usted ha notado, recuerde que estamos hablando mucho de Galacia. Entonces, como a manera de información, vamos a ver. Permítame compartir con usted lo que significa esa Galacia, de por qué se habla tanto de Galacia, por qué se habla tanto de la carta a los Gálatas, ¿por qué? Permítame ponerlo en contexto antes de entrar al capítulo 16. Antes de entrar al capítulo 16 se nos hace pertinente que conozcamos esa región, porque es por donde va a estar Pablo. Y esa Galacia, que en el griego significa Galatía o tierra de los galos, pues es la región provincia romana ubicada en el centro del Asia Menor. Aquí los habitantes, es decir, los gálatas, también se le conocía como los celtas o los galos, cuya tierra de origen era la Galia, que en el latín significa Gallia, y comenzaron a migrar hacia el sur, al sudeste, en la primera parte más o menos del siglo IV, por allá, antes de Cristo. Empezaron a llegar estas personas allí invadieron Italia, por allá por el año 360 antes de Cristo, y Macedonia y Grecia casi un siglo después. Esto en cuanto a los gálatas. Y migraron después hacia Asia Menor, especialmente después de que Nicomedes I, segundo rey de Bitinia, por allá en el año 278 al 250 antes de Cristo, los tomó para su servicio. Se les asignó la región dentro de la curva del río Jalis, para que se establecieran allí, y gradualmente ensancharon su territorio, tomando partes de Frigia, Capadocia y el Ponto. Ahora, los galos fueron un pueblo celta que habitó en la región de Galia, territorio que coincide en gran medida, óigame bien, con la actual Francia. La actual Francia, además de Bélgica, parte de Suiza y parte de Alemania. ¿Sí notas? Pues ya se nos hace más conocido. Ahora, la denominación galos no es más que el nombre con el que los romanos conocieron o reconocieron aquellos pueblos que los griegos denominaban celtas. Y en la época de Pablo, la que se nos es pertinente, pues la palabra Galacia tenía dos significados distintos. En un sentido estricto étnico, cuando hablo étnico quiere decir de gente que están ahí arraigados con sus costumbres, con su naturaleza, que de generación a generación van preservando la raza. Eso se llama etnia, es decir, que están ahí. Entonces esas en los tiempos de Pablo tenía dos significados esa palabra Galacia. Por un lado, en estricto étnico, es decir, de los que estaban ahí arraigados, de los que venían de generación en generación, pero era esa región de Galacia étnica, era la región de Asia Menor habitada precisamente por ellos, por los gálatas. Era un pueblo céltico que había emigrado a esa región de Galia, o la Francia moderna, como lo hemos dicho hace un momento, en el tercer siglo, por ahí en el 340 más o menos, y los romanos los conquistaron por allá en el año 189 antes de Cristo, y les permitieron, digámoslo así, tener cierta medida de independencia por allá hasta el año 25 antes de Cristo, cuando Galacia se convirtió entonces allí en una provincia romana. Ya he dicho en otros momentos que todos los territorios que iba conquistando el Imperio Romano los denominaban provincias. Por eso la Palestina del tiempo de Jesús conocemos la provincia la provincia de arriba de Samaria, la provincia de Judea, la provincia de Perea,
la provincia de Galilea se conoce como provincias, porque esos eran los nombres que le daban a los territorios conquistados por el Imperio Romano. Así que por allá, en el año 25 antes de Cristo, es cuando el Imperio Romano la convierte en provincia romana. Ahora se le va a conocer como la provincia romana de Galacia. Así que, ¿qué hace el Imperio Romano cuando los conquistan o cuando los denominan provincia? Pues ahora les añaden, les incorporan a esa región que eran étnicos, ahora les incorporan algunas regiones no habitadas por los gálatas étnicos precisamente. Por ejemplo, les anexan ahora Licaonia, Frigia y Pisidia, entre otras. Y en un sentido político, óigame bien, eso en cuanto al sentido étnico, pero ahora en cuanto al sentido político, Galacia llegó a describir la provincia romana entera, es decir, todo lo encerró en provincia y no solamente la región habitada por los gálatas étnicos, ahora todo lo encierra el Imperio Romano como provincia. Ahora, Pablo funda iglesias, esas iglesias que Pablo ha fundado, las que ya hemos mencionado, las funda en la parte del sur de los Gálatas. En la parte sur, es decir, en Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Estas ciudades, aunque estaban dentro de la provincia romana de Galacia, no estaban en la región étnica de la Galacia, sino que hay un registro de que Pablo haya fundado, o no hay un registro de que Pablo haya fundado iglesias en la región norte, es decir, en la región étnica donde había menos población. Y esos dos usos de la palabra Galacia, pues, que son provincia romana o la Galacia étnica, pues hacen un poquito más difícil determinar quiénes fueron los destinatarios originales de la epístola a los Gálatas. Algunos intérpretes interpretan a Galacia en su sentido racial estricto, es decir, el sentido étnico, y argumentan que Pablo dirigió esta epístola a las iglesias en la región del norte de Galacia, habitada por los descendientes étnicos de la Galacia. Aunque el apóstol Pablo aparentemente cruzó esa frontera y entró a los bordes de la Galacia étnica, más bien por lo menos en dos ocasiones. ¿Cómo lo sabemos? Por Hechos 16:6, donde dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y en Hechos 18:23 vuelve y lo dice: y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. Entonces notemos la región de Frigia, que era una región étnica, dice, confirmando a todos los discípulos. Sin embargo, Hechos no registra, el libro de los Hechos no nos registra que él haya fundado iglesia alguna o que se involucró en algún ministerio evangelístico en esas regiones de la Galacia étnica, debido a que ni Hechos ni Gálatas mencione alguna ciudad o persona en esta Galacia del norte, la étnica, pues es razonable creer entonces, como conclusión, de que Pablo dirige esta epístola a las iglesias localizadas en la parte sur de la provincia romana, pero afuera de la región étnica de la Galacia, es decir, Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe, Listra, que eran la parte sur, que hacían parte del imperio o provincia romana. Así que más bien Hechos nos registra y nos da por sentado, ya lo he leído, le regalé los textos, más bien Hechos nos registra el establecimiento de tales iglesias por parte del apóstol Pablo en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra y en Derbe, y ya le regalé los textos para que lo coteje. Además, las iglesias a las que Pablo se dirige aparentemente habían sido establecidas antes del concilio de Jerusalén, como ya lo había dicho. Es decir, Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, Pablo nos da la confirmación de que la mandó antes del concilio, por lo que dice en Gálatas 2. Entonces le dejo de tarea que se lea Gálatas 2. Y las iglesias de Galacia del Sur encajan con ese criterio, habiendo sido fundadas más bien durante el primer viaje misionero de Pablo, antes de que el concilio se reuniera. Entonces ya van apareciendo las llaves. Pablo no visitó Galacia del Norte, la étnica, sino hasta después del concilio de Jerusalén.
Fue mucho después donde Hechos 16:6 nos dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces hacía someramente, un poquito en contexto de lo que significa esa Galacia, donde Pablo envía la carta a los Gálatas para tener un poquito ya del panorama un poquito más claro acerca de lo que Pablo está haciendo y lo que va a hacer precisamente en su segundo viaje misionero. Entonces eso a manera de contexto. Entonces dejémoslo hasta ahí, mi querido hermano, y vaya leyendo el capítulo 16 del libro de los Hechos, porque si Dios permite, el próximo sábado entraremos a desarrollar el capítulo 16 del libro de los Hechos. Que Dios nos ayude, hermano querido, a ser dirigidos por el Señor, que el Señor sea quien dirija la orquesta. Nosotros solamente somos los instrumentos, el piano, la flauta, el violín, y que el Señor sea quien toque los instrumentos y los haga sonar en este mundo que está sin sabor, lo haga sonar de una manera sincrónica, sinfónica, de una manera melódica, que podamos ser verdaderamente la iglesia que impacta, y la iglesia, hermano querido, el pueblo de Dios, que realmente sea de bendición para este mundo caído, mi querido. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta mañana, Señor. Gracias, Padre amado, porque, Señor, quedó en tu palabra registrado eventos donde, Señor, a veces, Padre amado, a nuestra razón parecen incoherentes. A veces nos parece incoherente, Señor de la gloria, que Pablo y Bernabé hayan tenido diferencias, que Pablo haya llamado la atención fuertemente a Pedro, que Pablo haya, Señor de la gloria, Padre amado, mandado una carta de advertencia a las iglesias de Galacia. Señor de la gloria, estamos en medio de un mundo, Padre amado, Dios de los cielos, tan caído, tan pervertido, en el cual como iglesia no podemos darnos el lujo de permitirnos permisos. No podemos darnos del lujo, Señor, de ser tibios. Con razón dijo Jesús, Padre amado, hablando de la iglesia de allá, la última iglesia de la Odisea, de Apocalipsis, que algunos dicen que representa las diferentes épocas de la iglesia. Y esa iglesia representa la iglesia de este tiempo, la iglesia posmoderna, la iglesia permisiva, la iglesia tibia, como dice allá en el libro de Apocalipsis. Dice, ustedes o son fríos o son calientes, porque tibio los vomitaré de mi boca. Está hablando de esa iglesia que sacaron a Cristo de la iglesia, porque Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Parece que es la iglesia de este tiempo, donde ya el centro no es Cristo, donde el centro es otra cosa menos Cristo. Parece, Señor de la gloria, que es la iglesia permisiva, la iglesia tibia, la iglesia donde, Señor de la gloria, han desaparecido tantas cosas que vemos, Señor Dios de la gloria, desde la iglesia naciente, como, Señor de la gloria, Pablo tuvo, Señor de la gloria, que defender de alguna manera, bendito Señor, la doctrina del evangelio. De hecho, a los Gálatas les dice, ustedes han pervertido el evangelio. ¿Quién les enseñó a pervertirlo? Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Padre amado, porque en este tiempo, Padre amado, pues tal vez ya no tenemos judaizantes, no sé, tal vez en este tiempo no tenemos corrientes de ese tipo, pero tenemos otras corrientes mucho más fuertes que se meten, que nos quieren permear, que nos quieren debilitar como iglesia, Padre amado. Que, Señor de la gloria, Satanás está usando muy sutilmente para, bendito Señor, debilitarnos, bendito Señor, para que no causemos impacto en medio de este mundo caído. Ayúdanos, bendito Señor, a ser veraces, a ser, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre amado, de un solo talante. O somos o no somos. No podemos jugar a dos aguas, Padre amado. Dios de la gloria, ayúdanos, Padre Santo. Jesús, cuando llevó a sus discípulos a orar allá en Getsemaní, Él les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, caminen a orar. Pero Jesús no los estaba llevando a orar para que oraran por Él, porque Él finalmente ya iba a morir, iba a la presencia del Padre, como ya les había dicho. Él les decía, ya me voy, ya ustedes son los que se van a quedar aquí poniendo el cuero. Yo ya me voy. Tienen que orar es por ustedes, para que no sean movidos de la fe. Y hoy sí que necesitamos, Señor, en este tiempo, Padre amado, orar en esa dirección, bendito Señor. Que nos perfecciones, que nos afirmes, que nos fortalezcas, que nos establezcas en esta carrera de la fe.
No podemos jugar a dos bandos, no podemos ser tibios, o somos o no somos, Padre amado. Oro por tantos ministerios, bendito Señor, por tantos ministros que abandonan lo que tú les has entregado, bendito Señor. Padre amado, que tienen en poco, Señor de la gloria, el llamado al ministerio. Que, Señor de la gloria, abandonan con facilidad, bendito Señor, el encargo que tú les has hecho, Padre amado. Oro por tantos, bendito Señor, que un día estaban, pero ya no están. Señor Dios de la gloria, si fuimos llamados a esto, Padre amado, es hasta la muerte, Padre. Es hasta el día que tú digas no más, no va más. Bendito Señor. Así el hombre diga lo que diga, Padre amado, pero hasta el día que tú digas no va más, hasta ese día no va más. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a mantenernos firmes, bendito Señor, en esta carrera, a no negociar la fe, a no cambiarla por un plato de lentejas como Esaú. Ayúdanos, bendito Señor de la gloria, a no vender los principios evangélicos, cristianos, bíblicos, bendito Señor, por nada, Señor Dios de la gloria. Ayúdanos a ser de un solo talante, o somos o no somos, Padre amado, Dios de la gloria. Ayúdanos, bendito Rey de los cielos, a no jugar a dos aguas. Ayúdanos, bendito Señor de la gloria, a tener claridad en qué nos hemos metido y el precio que significa el habernos metido en lo que nos hemos metido. Ayúdanos, bendito Señor. Hoy oro a ti por tanto, Señor Dios de la gloria, que los hemos visto desfilar en nuestras comunidades evangélicas, que un día estuvieron, Padre amado, con un fuego, con un furor, pero tan pronto se le mojaron los pies, como Juan Marcos, botó todo al ristre, Padre amado. Oro a ti, Padre amado, por todos esos Bernabés, que bendito Señor, que si no se hace lo que ellos quieren, entonces terminan abandonando lo que tú les entregaste. Oro, dice, nuestras comunidades están llenas de Bernabés, están llenas de Juan Marcos, pero también están llenas, Padre amado, Dios de la gloria, tal vez muy escasos, muy Silas. Hay muy pocos Silas, hay muy pocos Timoteos, hay muy pocos, bendito Señor, Aristarcos, hay muy pocos Lucas, Padre amado, hay muy pocos Pablos. Ayúdanos, Señor Dios de la gloria, Padre amado. Oh Dios de la gloria, ayúdanos a enamorarnos de ti y de lo que tú nos has entregado, bendito Señor, a pesar del precio que hay que pagar por ello, bendito Señor. Vimos y ya lo hemos leído en esta mañana y nos lo hablaste, bendito Señor, de cómo Silas, Padre amado, Pablo lo llevó al segundo viaje y vamos a ver cómo Silas, Padre amado, al lado de Pablo se mantuvo ahí, los azotes, la cárcel, linchamiento, apedreamiento, lo que fuera, Silas estaba ahí, Padre amado, no fue como Juan Marcos. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a entender todo esto, ayúdanos, Señor de la gloria, a Padre amado, ayudar a esos ministros, a esos siervos de nuestras comunidades, que sabemos, Padre amado, Dios de la gloria, que necesitan ser pasados por la disciplina, ser pasados por la instrucción, ser pasados por la enseñanza, ser pasados por la madurez, para que cuando pongan la mano en el arado, como dijo Jesús en Lucas, no miren atrás, porque el que pone la mano en el arado y mira atrás, como dijo Jesús, no es apto para el reino de Dios. Esto es delicado, mi querido. Es un privilegio servir al Señor. Por supuesto, esto es fascinante, pero es una gran responsabilidad. ¿Cuántas veces de los que predicamos, cuántas veces los que estamos sirviendo, quisiéramos no hacerlo? Quisiéramos ni siquiera orar, quisiéramos no hacer nada. Pero en función de la responsabilidad del ministerio y el fuego que Dios ha colocado en nosotros, como Jeremías, hacemos la tarea gustosamente. No lo hacemos a regañadientes, lo hacemos con todo el gusto, en pro de la edificación de la iglesia, precisamente por eso, porque amamos a los hermanos. Si no los amáramos, entonces pensaríamos en nosotros mismos y diríamos, hoy no me conecto porque estoy cansado, estoy triste, estoy aburrido, hoy no me conecto, allá ellos verán. No, en función de que los amamos, pagamos el sacrificio y el precio por el ministerio. Señor, gracias te damos por lo que tú estás haciendo, por lo que haces, por lo que harás. Y levanta en nuestras comunidades hombres y mujeres, bendito Señor, con claridades, con convicciones firmes y fuertes, Padre amado, que pongan la mano en el arado y que no miren atrás, sino solamente para dar gloria a Dios por el trabajo realizado. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, ha corrido el tiempo, que el Señor me le continúe bendiciendo. Recuerde que hoy a las 7 de la noche tenemos nuestro estudio de la epístola a los Hebreos. Así que a las 7 de la noche lo espero, nos vemos, un abracito para todos, un bendecido día, muchas bendiciones.